Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buen día. Pues hoy es jueves 9 de septiembre, semana 6 en la Universidad Autónoma Metropolitana, en este trimestre 21P, todavía en pandemia, y estamos en esta UEA denominada Estado y Sociedad en México. Estamos analizando, dilucidando respecto al Estado mexicano, y bueno, para ello tenemos tres fases que estamos analizando. Pues agradezco mucho a Paola Parra, a Elizabeth Ceballos, a Diego Martínez, a Luis Dávila, a Nadia Albarrán, a Luis Enrique Rivera, a Bruno Montesillo, a Melissa Zúñiga, a Iván Ceja, a Itzel Daniela, a Elizabeth Sánchez, perdón, Miguel Ángel López, José Eduardo González, Enrique García Romero, ah, José Eduardo González, no sé si ya lo nombré, Carlos Daniel Romero, Brian Lisandro y José Eduardo González. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por estar en esta sesión. Eh, y bueno, pues ni más ni menos que hoy tenemos, digamos, la enorme tarea de cerrar esta trilogía entre Mancur Olson, Giorgio Agamben y Marx, ¿no? Tres autores complicados, sobre todo Giorgio Agamben no es fácil de entender, Carlos Marx no es fácil de entender. Eh, y no estoy diciendo que no sea fácil entender a Mancur Olson, pero bueno, con esta metáfora del bandido estacionario, pues me parece que es bastante amable al entendimiento, ¿no? Sobre todo por la bibliografía que se le seleccionó, que fue, pues la verdad es que muy leve. Fueron hay unas cuantas cuartillas de Mancur Olson. Y pues yo entonces preguntaría, quiero compartir pantalla aquí de nuestro Excel. Ahí está, compartir pantalla. Ay, 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 a ver, compartir. Muy bien. Pues ahí está nuestro Excel. Eh, Oigan, todavía no se dan de baja. Es que en otras weas están dando mucho de baja. Aquí todavía no. Y la verdad es que, pues, la profesora Maribel Dávila, como coordinadora, pues también no se da abasto con tanto movimiento al interior de la licenciatura y no nos puede avisar, ¿no? Eh, entonces, pues ahí tenemos los videos. De hecho, pues se les pasó 10 horas de Marx y de Agamben y de Mancur Olson, porque es importante para entender el Estado mexicano esto. Y voy a empezar del final al principio. A ver, en el caso de Mancur Olson nos hace esta metáfora del bandido estacionario, ¿cierto? Entiendo que a todo mundo pues tuvo que haber leído y tuvo por lo menos que haber visto el video, ¿no? Mancur Olson, en este libro de Poder y Prosperidad que ya les mencionaba, pues nos habla acerca de un recaudador, de un protector. No sé si recuerdan un poco a Thomas Hobbes. A mí me recuerda mucho a Thomas Hobbes. Bueno, yo soy muy hobbesiano, ¿no? Entonces a mí eh, dicen que todo vendedor de martillos ve el mundo como un clavo, ¿no? Entonces cuando eres hobbesiano, pues todo el mundo se te hace hobbesiano, ¿no? Eh, Dice Mancur Olson que desde las sociedades primitivas, empezaron cuando dejaron de ser nómadas. Sí saben qué es ser nómada, ¿no? Son estas poblaciones que pues van de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Y que cuando son nómadas, que van de aquí para allá, se vuelven sedentarias, se asientan en un territorio, pues no como el mito de Tenochtitlán, que nos dice la mitología eh, prehispánica, nos dice que pues cuando hallaron un águila y una serpiente, pues se asentaron ahí en un lago, ¿no? Y pues ahora pues se inunda toda la Ciudad de México, ¿no? Pues aquí se le ocurre hacer una ciudad encima de un lago. Pero bueno,
Bueno, hay quien hace aeropuertos encima de un lago también en pleno siglo XXI. Mancur Olson diría que eso no es cierto. Él diría que las sociedades se establecen en un territorio cuando hay un bandido estacionario. A ver, ¿me pueden explicar? Sí, cuando hay un bandido, cuando hay una sociedad, un grupo de personas que van de aquí para allá y que de repente empiezan a generar cierta prosperidad, cierta riqueza, porque puede haber mucha buena naturaleza. eh, por eso las grandes capitales a nivel mundial tienen que ver con un mar, ¿no? Si ustedes se fijan, Moscú, bueno, en su momento Nueva York, Buenos Aires, eh, Santiago, París, Londres, son puertos, ¿no? Porque son lugares donde se establece la economía, donde es más fácil navegar y comunicarte con el mundo, ¿no? Salvo la Ciudad de México. Nuestra capital natural tendría que ser Veracruz, pero es tanto nuestro centralismo que viene incluso desde época prehispánica, ¿no? Entonces se hizo la capital, se hizo que la capital de la República Mexicana fuera un lugar que no tuviera puerto, ¿no? Nuestro puerto natural era Veracruz, es Veracruz. Sin embargo, se asentó los poderes de la Federación en la Ciudad de México. Eso habla mucho de nuestro centralismo. Y rompe con esta tendencia a nivel internacional de poner una capital que es un puerto. Vean, cualquier capital del mundo, cualquier capital de país en el mundo, es un puerto. Londres, Moscú, París, Ámsterdam, etcétera, etcétera. Incluso hasta los países africanos, digo, salvo los que evidentemente no tienen salida al mar, como Bolivia, eh, Lima, Perú, que es un puerto maravilloso, todos son puertos. Mancur Olson diría que cuando tienes cierta prosperidad, cuando te asientes en un territorio con cierta riqueza, ¿no? También se genera paralelamente una, una entidad organizacional, un actor de gobierno importante, que es alguien que acapara la violencia. Alguien que acapara la violencia y que pide tributación por ello. Y a cambio da seguridad. Pero jóvenes, ¿por qué da seguridad el bandido estacionario de Mancur Olson? Por una simple razón. Porque si yo como ladrón de esta colonia, yo vivo en Xochimilco, me voy a hacer el bandido estacionario de Xochimilco. Entonces, yo me voy a hacer como a la gente de Xochimilco le va muy bien, yo voy a ser su asaltante de cabecera, voy a ser su bandido estacionario de cabecera, porque esta sociedad es muy próspera. Pero allá afuera hay otros bandidos, pues que le quieren robar a mi gente. Entonces, si yo quiero cobrarles a mi gente de manera estable, como dijeron los economistas, ceteris paribus, de manera constante, incluso incremental, ¿qué es lo que hace un ladrón? Pues le da seguridad a esa sociedad próspera para que nadie más le robe, salvo yo. Esta sociedad sale ganando porque automáticamente yo los protejo, ellos ganan en seguridad y entre más seguridad les otorgue yo como bandido estacionario, esta sociedad se vuelve más próspera. ¿Sí se dan cuenta cómo funciona? Esa es la hipótesis de Mancur Olson, pero me parece que es muy aplicable a los estados modernos. Y él dice a los estados comunistas y capitalistas, dice, tanto estados capitalistas como comunistas generan prosperidad de la siguiente forma. Hay un bandido estacionario que se establece en sociedades. Al garantizarles seguridad, les genera mayor prosperidad,
porque las personas generan negocios, generan flujo económico, generan una economía más estable cuando las personas tienen la seguridad garantizada, ¿cierto? Esto pasa en los tianguis, ¿eh? Esto pasa en los tianguis que conocemos en la actualidad. Hay una persona que cobra y protege. ¿Qué es lo que hace el narco en la actualidad con los derechos de piso? Es una situación más o menos semejante a la del bandido estacionario. Pero ¿por qué es mutuamente conveniente? Porque la sociedad puede generar su economía a sabiendas que solamente le tiene que pagar una pequeña tributación a este bandido, pero que él lo protege de actores externos. Entonces digo, yo como comerciante digo, no me interesa que me cobren parte de mi sueldo si me dan seguridad. Yo prefiero pagar una parte de mis ganancias a un bandido estacionario para que me proteja y no venga otro ladrón que me quite toda mi empresa, toda mi fábrica, toda mi materia prima. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué pasaría entonces, jóvenes, cuando este bandido estacionario sería un estúpido como los narcos en México, que son muy idiotas, ¿no? Son muy tontos. Porque, ¿qué pasa con el derecho de piso? ¿Por qué esto tendría que ser pregunta de examen? No lo voy a hacer. Pero ¿por qué un narco en México no es totalmente equivalente al bandido estacionario de Mancuro? Son jóvenes. Porque el narco en México te cobra derecho de piso, ¿cierto? Te cobra derecho de piso, pero te quita casi todo lo que tienes. Y lo que hacen los narcos cuando No cobran derecho, protege. exacto, no protege y aparte mata las gallinas de los huevos de oro. Ujú. Entonces tú no puedes, si vas a ser un bandido estacionario, ¿no? Veo que Miguel Ángel López alzó la mano y también este, eh, Luis Rivero, en ese orden ahorita les voy a pedir que participen. Eh, la estupidez que hace el narco es que asfixia las economías. O sea, se roba todo. Le dice, a ver tú, puesto de pollo, ¿cuánto ganas? No, pues 5,000 pesos al mes. Pues me vas a dar 4. Y si no, te corto un dedo. ¿Qué hace la gente de la pollería? ¿Qué hace la gente de la carnicería? ¿Qué hace la gente del comercio local? Pues se va, agarra sus cositas y se van, haciendo poblaciones fantasmas. No sé si han ido a Sinaloa, a Sonora. Hay un chorro de pueblos fantasmas que la gente, pues evidentemente frente al narco, frente a la pobreza y pues con el fenómeno de la migración, pues han abandonado municipios enteros, ¿no? Están desalojados, están desolados. Por eso el narco no quiere entender esto, es muy tonto el narco, porque un narco que tiene un poquito más de visión y de sentido político, lo que hace es proteger a una entidad territorial, le da seguridad y esa seguridad va a generar mayor prosperidad. Y si yo le doy mayor prosperidad con mi seguridad a esta población, entonces yo tengo más que robar. Eso es lo que no entiende el narco. A mí como bandido me conviene asaltar a gente más rica, ¿cierto? Sí, esa es la lógica de cualquier ladrón. A mí me conviene, entre asaltar a un pobre o asaltar a un rico, ¿qué me conviene más como ladrón? Pues asaltar a un rico. ¿Cómo hago que mi sociedad sea más rica para robarle más? Pues dejarla trabajar, garantizarle seguridad para que genere prosperidad. Ujú. Entonces, esto de la seguridad tiene mucho que ver con el Leviatán de Thomas Hobbes. Yo te garantizo seguridad a cambio de libertad. Entonces, Mancur Olson, yo te intercambio parte de tu sueldo a cambio de seguridad. Y con esa seguridad, ten la plena certeza que otro bandido no va a venir. Yo ahí me pongo las pilas y no voy a dejar que ningún otro narco, que ninguna otra entidad venga a robarte. A ver, señores, cuando digo que no hay Estado en México,
Me refiero, entre otros autores, a Mancur Olson. A ver, señores, si hubiera estado en México, ¿habría narco que cobrara derechos de piso? El propio narco en el norte hace la propia política social. El propio narco en el norte y cada vez más al occidente, cada vez más al altiplano, garantizan casi seguridad social. Son los que dan apoyos a madres solteras, son los que dan apoyos a viudas. Es el propio narco el que ya establece los mecanismos de redistribución de la riqueza. Dices, no me vengas con la tontería que hay Estado en México. Que jurídicamente haya un jefe del Ejecutivo, que cada entidad federativa tenga un jefe del Ejecutivo, es un hecho jurídico. Pero el hecho político es que no me digas que Enrique Alfaro en Jalisco es el Estado, o que Claudia Sheinbaum gobierna para los capitalinos, o sí. Entonces, no me confundan el hecho jurídico, si me permiten, no me confundan la ficción jurídica con el hecho real. Lo real es que los mexicanos, y ustedes lo saben bien, no tenemos seguridad de ningún tipo. Y quien no me crea, que salga en la esquina. Quien no me crea, que se vaya al metro Tacubaya a ver si hay seguridad, a ver si hay un ente. Estos que dicen, no, es que el Estado nos oprime. Espérame, ¿cuál Estado? Esos más bien son los poderes fácticos de los gobiernos. Por eso, desde la primera clase del día 1 del trimestre 2, yo te dije, no me confundas Estado con gobierno, porque si en México hay mucha represión, es de parte del gobierno. Más bien, falta un Estado que regule y controle y monopolice, como dijera Max Weber, que monopolice la violencia. Porque si el Estado no monopoliza la violencia, entonces va a salir el narco y como aprendiz de narco, lo que hacen los narcos es derribar las economías locales, pidiendo cuotas que sofocan a los propios locatarios en las entidades municipales. Ujú. Esto podemos entender al narco y podemos entender que no hay un Estado en México gracias a Mancur Olson, bueno, a otros autores. Pero Mancur Olson dicen, a ver, el Estado en México no es el bandido estacionario. Lo que más se acerca en cierto caso es el narco. Pero el narco sofoca las economías porque como quiere matar a las gallinas de los huevos de oro. Ajá. Entonces, ¿sí entienden la metáfora? ¿Sí vamos entendiendo la metáfora? Entonces, con las participaciones que habíamos mencionado, les pediría si pueden intervenir y luego también como tercero está Luis Dávila. Adelante, por favor. Ya. Ah, yo a lo que usted dice, yo lo veo de que también no existe Estado porque de alguna manera los carteles como ya conocemos Jalisco, Michoacán, se adueña de cierto territorio, entonces el Estado ahí no existe, ¿no? Sí, Y, exacto. y de alguna manera los cárteles también no son Espérame, tan pensantes. perdón, pero alguien te dirá, un jurista te diría, es que si hay Estado, hay un presidente municipal. Hay un representante. Sí, entonces, repito, si la ficción legal, la ficción jurídica no me interesa en este sentido. Porque alguien puede decir, bueno, Andrés Manuel es el jefe de Estado y es jefe de gobierno, pero pues ¿de cuál Estado? ¿Del Estado que flacó el consenso de Washington? En fin, disculpa la interrupción. Adelante. No se preocupe. E igual los bandidos estacionarios llamados cárteles no son tan pensantes, ya que su impuesto que piden es arriba del 100%. El autor lo Exacto. recalca que para que el productor, ya sea tanto el que brinda la protección, que es el bandido estacionario, tanto el territorio que protege,
para que crezcan juntos al mismo tiempo, Claro, el exactamente. impuesto tiene que ser menor al 100%. ¿Y qué sería menor? También menor al 50%, porque si pides el 10, dejas que la mayoría se quede con el productor, él crezca, pero sin darte cuenta, tú estás creciendo. Por eso dice, si a uno le robas 2,000 pesos, que es lo que produce, le quitas todo, ya no le dejas dinero para producir, pero si le quitas nada más 200 pesos, Exacto. pero de esos 200 pesos se lo quitas a 10 personas, entonces genera los mismos 2,000 que quitarle a una sola persona y dejas producir a los demás. Pero al mismo tiempo, sin darte cuenta, vas creciendo poco a poco y en un cierto tiempo el bandido estacionario se hace muy fuerte y no deja que otros bandidos estacionarios entren como en los carteles, no dejan que otros se hacen tan grandes los carteles sin dejar que otros entren, pero de alguna manera también le meten miedo a la gente estos carteles y dicen que el bandido estacionario no le mete miedo, sino hace que los delitos, Exacto, en vez de exacto. crecer, disminuyan. Claro. Y eso hace benefactor a un bandido estacionario porque le brinda ¿Eh? como tantita paz a un cierto territorio y deja que estos fluyan. A ver, yo no sé de dónde nos estén conectados, pero me imagino que muchos son de Lerma, de Ocoyoacán, de zonas aledañas, ¿no? De Huixquilucan, ¿no? Qué sé yo. Yo les pregunto, ¿ustedes viven con esa seguridad que nos menciona Miguel Ángel López? ¿No? O son como su profesor Carlos, que cada vez que sale de su casa, pues está volteando a ver, hay que ver quién, o que un asaltante no te quite la vida, ¿no? Y cada vez que te subes al metrobús, pues alguien que no te robe el celular y te subes al metro y pues aguas con que nadie te saque la cartera, ¿no? Entonces, no vivimos, lo que dice su compañero es brutalmente cierto. Cuando vivimos en un estado de indefensión, obviamente tus jóvenes se deprimen porque saben que no tienen certidumbres vitales. ¿Y se dan cuenta de dónde también proviene su estado emocional, jóvenes? Para eso sirve el Estado. Y discúlpenme, pero esto ya lo había dicho Thomas Hobbes en el libro 1, es decir, en el capítulo 1. Ujú. Por eso decía Thomas Hobbes que una sociedad sin, sin un ente regulador es una sociedad tosca, embrutecida y vive poco. ¿Por qué los jóvenes están viviendo cada vez menos? ¿Por qué las jovencitas, bueno, los jóvenes en general, que esto aplica para los dos, ¿por qué los jóvenes, por qué las chicas y los jóvenes no quieren tener ya hijos? Porque dicen, a ver, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, que se dejó golpear por mi papá. Yo no voy a ser como mi papá que nos abandonó, yo no voy a ser como mi mamá que tiene tercer marido, yo no voy a ser bla, 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 bla. ¿Y para qué? Para que me tengan siempre, para tener a mis hijos en la pobreza como a mí siempre me tuvieron. ¿Sí se dan cuenta que eso es plantear al núcleo familiar como un entorno que no te ofrece seguridad? Entonces, ¿cómo puede haber familias que procuren a sus hijos que les generen prosperidad si no hay autoridad paterna, si no hay autoridad materna? Ujú. Entonces, evidentemente hemos estado generando una generación de jóvenes, valga la redundancia, que están en la indefensión de un mundo que no tiene bandidos estacionarios que generen lo que su compañero está señalando. Ujú. De ahí la necesidad, de ahí la necesidad política de un Estado. El problema es que el libre mercado, la economía de libre mercado que se hizo hegemónica los últimos 50 años, estableció que en el mundo debería de haber un Estado mínimo. Ujú. No sé si han escuchado del Estado mínimo. No, el Estado que no intervenga en la economía porque sofoca. El Estado que no intervenga en la familia porque sofoca. El Estado que no intervenga en la tecnología porque sofoca. Hay que dejar a las personas libres, es decir,
ajenas a una autoridad estatal. Ajá, como nos lo explica John Locke. Bueno, esta medicina surge en Estados Unidos en los años 70, pero ellos no se comen su propia medicina, sino que esta medicina nos la mandan al tercer mundo, nos la mandan a América Latina, en un fenómeno que se conoce como consenso de Washington, donde la regulación estatal se hace máxima. Entonces, las capacidades regulatorias del Estado mexicano, que apenas se estaba gestando, o sea, apenas con el cardenismo, apenas con la posrevolución mexicana, se estaba sentando, se estaba moldeando cuando llega el consenso de Washington y les dice, no, ¿sabes qué? Para abajo. Tú como Estado eres un agente mínimo administrativo. Entonces, en época de COVID, en época de incertidumbres vitales como ustedes estamos viviendo, pues evidentemente requerimos de un Estado, ¿cierto? Entonces, este Estado no es el ente despótico y violento que nos vendieron en la escuelita. Es que el Estado es violento y es que el Estado... No, es que sin Estado nos volvemos animales porque nos hacemos, porque nada nos regula. Alguien dirá, no, es que la libertad, que no sé qué, yo soy capaz de autorregularme. Pues mira, volteate a ver a la historia, a ver qué tan autorregulados son los seres humanos. ¿No? Entonces yo por eso sostengo que si bien jurídicamente tenemos un Estado, o incluso jurídico-políticamente tenemos un Estado plasmado en los poderes de la Federación en una forma de república, ¿no? En una distribución de poderes, pues lo cierto es que el judicial y el legislativo siempre han sido parte del ejecutivo, no nos hagamos bolas, ¿sí? ¿En qué época del México moderno, desde que México es república, díganme desde cuándo hay distribución de poderes real? Si los legisladores en realidad son contrapeso al ejecutivo, o si en realidad el poder judicial es contrapeso al poder ejecutivo. ¿Cuándo ha habido eso? A ver, señores, eso jamás ha pasado. Que la formita república de distribución de poderes esté en nuestra constitución, pues está padre. De eso a que sea un hecho, pues estamos muy lejos. ¿Sale? Este, perdón, su compañero, ¿cómo se llama? Miguel Ángel López, ¿algo más que quieras comentar? No, es todo por el momento, es todo. Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Vamos entonces con Rivero Peña. Buenos días. Buenos Pues sí, días. profe, creo que hay un claro ejemplo acá donde yo vivo, se llama Tzolotepec, Ujú, y de que no hay estado. ¿Por qué? Porque acá es ya más importante enseñarte a disparar un arma para defenderte que incluso acabar la propia secundaria. En serio, hasta claro, ese grado claro, claro, claro. hemos llegado por Así está acá. toda la República Mexicana, ¿eh? Toda la República Mexicana estamos así. Sí, Sí, entonces, pues digo que es claro que no hay un estado, ¿no? Que autorregule todo esto. Ahora, la misma gente, acá tenemos un problema con los talamontes. La misma exacto, gente ha dicho, ya quiero, nosotros queremos que nos armen porque el Estado no está haciendo nada. exacto. Nosotros queremos ir a combatirlos porque el Estado no está haciendo ni más. Entonces, Ujú, pues ujú. digo, creo que ahí está claro el ejemplo de la ausencia del Estado. Al que la misma gente diga, ya, yo ya quiero irlos a combatir porque ya estoy harto de este problema y pues bueno, ¿no? Creo que ese es el ejemplo, es lo que yo quería comentar. Sí, 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 muy bien. Entonces, ¿dónde está la seguridad? ¿Dónde está el monopolio legítimo de la violencia? No me digan, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero no me digan que un presidente municipal, un cabildo municipal, tiene el poder de enfrentarse a los talamontes. Díganme el municipio que ustedes quieran, ¿eh? Zapopan, Guadalajara, cualquier municipio, pues con cierta fuerza en nuestro país, ¿no? En nuestro país, no sé si saben, tenemos más de casi 2.500 municipios, 2.480 por ahí, ¿no? 2.474 municipios por ahí. Díganme cuál de estos tiene la capacidad de enfrentarse al narco. ¿Cuáles? Yo, como siempre lo he dicho, nunca tienen dinero,
están desorganizados, nunca tienen un plan de gobierno. Entonces, a ese presidente municipal le llamas Estado, porque está en una presidencia municipal y toca la campanita el 15 de septiembre ahí con cuetitos y comiendo chalupas y comiendo pambazos. ¿A eso le llamas Estado? Digo, en determinado caso, pues es un gobierno legítimo, democráticamente electo y lo que tú quieras, jurídicamente establecido dentro de los parámetros de la legalidad. Pero eso de que sea el Estado, como nos los había dicho desde Thomas Hobbes, la posibilidad de comunidad, yo por eso les insistí el trimestre pasado, Estado es la posibilidad de comunidad. No, no es el gendarme que nos está pegando allá afuera y que nos mata y todas estas cosas que dice mucha gente. No, no, no. El Estado es comunidad. Pero yo también se los dije, todo el segundo trimestre, el Estado es una contradicción constitutiva. ¿Eh? Lo mismo monopoliza la violencia, pero lo mismo garantiza la armonía. ¿Te dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy más que nunca, en una época postcapitalista, de capitalismo postindustrial, lo que necesitamos para regularnos como seres humanos, como entes modernos, es un Estado. No me digan que el Estado es Andrés Manuel López Obrador. No es el Estado. Él es el presidente del Ejecutivo. Y si bien jurídicamente es el jefe del Estado y el jefe de gobierno, lo cierto es que él mismo ha entrado a un debate sin cesar en sus mañaneras, donde genera mucho debate, mucha polarización. No estoy diciendo que no tenga razón, yo en algunas cosas coincido con el señor, ¿no? Que Televisa se había apropiado de las comunicaciones, que por ejemplo los especuladores de Sony, de Sony, Volaris, todas estas marcas que ayer antier les declaró la guerra, pues te vendían productos con información falsa. Yo estoy de acuerdo que el señor esté ahorita recaudando más, un poco más, hay cierta estabilidad hacendaria, ¿no? Hay cosas que yo veo muy bien de este gobierno, pero un jefe de Estado no puede estarse peleando en las mañanas con la gente, con los periodistas. Eso no hace un Estado. Eso lo hace una persona de carne y hueso, pero cuando te encarnas en el Estado lo que tiene que buscar es la unión. El Estado lo que busca es la comunidad. Y ahí sí, Andrés Manuel le ha faltado ser jefe. A lo mejor tiene autoridad como jefe de gobierno, pero sí le ha faltado más solvencia como jefe de Estado, entendiendo como jefe de Estado a aquella persona que tendría que garantizar la no polarización y la posibilidad de comunidad de una sociedad. ¿Sale? Entonces, no es de sí o no, ¿no? O sea, no estamos en el Jeopardy, ¿no? No estamos en los juegos de mesa, ¿no? Entender filosóficamente el Estado es complejo porque te lleva a ideas como las contradicciones constitutivas. Entonces, el narco no es el Estado. El narco ha ocupado un lugar que no quiere tomar el Estado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos Estado, ¿no? ¿Sale? Bueno, pero Rivero, ¿algo más que quieres comentar? Es todo, profe, gracias. Bueno, vamos a pedirle a Dávila que nos comente y luego a Paola, ¿sale? Adelante, por favor. Gracias, profesor. Buenos días. Buenos días. Yo algo de lo que quería comentar, por ejemplo, nosotros armando nuestro video, vemos que cuando el bandido estacionario en turno se debilita, da pie a que haya vacíos de poder y entren nuevos bandidos. Nosotros que usábamos un ejemplo que a nuestro parecer fue muy bueno, las autodefensas. Exacto. El bandido estacionario es alguien a quien, el bandido estacionario es alguien a quien le delegamos nuestra confianza, a quien nosotros decidimos como la elección de Andrés Manuel. Sí quiero que me robe, pero ahora quiero que me robe él. Nosotros decidimos a quién darle ese monopolio de la violencia. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos autodefensas? Son personas a las que se les deposita una confianza y hay un sentido de solidaridad dentro de esa comunidad para que estas personas den protección. O sea, se les da este tributo, que, bueno, la verdad es que todavía existe en México, ¿no? El SAT. O sea, todavía es Servicio de Administración Tributaria.
Entonces, por ejemplo, es un concepto virreinal. ¿Sí se dan cuenta? sí, Tributario, tributo, es un concepto virreinal. Sí, o sea, es algo de hace 2 siglos, 3 siglos, Ujú. yo qué sé, donde todavía tenemos que rendir a ese estado al que vemos como algo maravilloso por darnos un poquito de seguridad, cuando una de sus funciones básicas es disipar las miserias y preservar la vida. Entonces, en estas comunidades de, no sé, Guerrero, Michoacán, en las sierras, donde no se puede preservar la vida porque solamente hay cerros y cerros y cerros, y el estado hay, en todo el municipio hay 3 policías. ¿Qué hacemos? Exacto, Bueno, aquí exacto, habitamos exacto. 300 personas, hay, no sé, 80 hombres, no lo sé. ¿Por qué no les damos a ellos ahora una parte, un poquito de todo lo que nosotros producimos, un poquito de todo nuestro dinero, un poquito de toda nuestra salud, o sea, no sé, incluso un poco Sí, sí, sí. de nuestras familias, si así lo quiere ver, para que nos proteja? O sea, démosle lugar a un nuevo bandido que ahora todos socialmente hemos aceptado, Ujú, con el ujú. que todos socialmente hemos firmado un contrato social donde le establecemos una parte de nuestro dinero, una parte de nuestros bienes, una parte de nuestro tiempo para ayudarlos a que nos ayuden. Yo creo que eso Claro, es un concepto basado en confianza y en solidaridad, comunidad, eh, comunidad. comunidad. Sí, la Exacto. solidaridad es, por ejemplo, yo leí apenas un libro de Tarrow Sidney, del poder en movimiento, donde dice que la acción colectiva se ve reflejada en la incertidumbre que puedan causar, que ese movimiento pueda causar al Estado. O sea, ¿por qué el Estado ha dejado esas comunidades solas? Bueno, sí, que se cuiden ellos, ¿no? O sea, Claro. llega el ejército, llega la policía, no sé, cualquier nivel de gobierno, los ven armados, con granadas, o sea, gente que no tiene la más mínima idea de armas, pero ¿por qué no les dicen nada? ¿Por Ujú, qué no ujú. hacen nada? O sea, ¿por qué no llegan a tratarlos como criminales? Porque finalmente el Estado sabe que con esa parte no han logrado una de sus funciones básicas. O sea, con que una sola persona diga, sí, tus 10, 5, 6 policías municipales que han estado aquí no han hecho nada, entonces nosotros hemos tomado el control por nuestra parte, no te preocupes, no somos asaltantes, hemos sido reconocidos por la comunidad, el Estado no puede hacer nada. Son las manifestaciones no violentas de comunidad y Ujú, de ujú. solidaridad las que más causan incertidumbre en los estados. Eso es lo que quería decir. Claro, Dávila, claro, ¿no? Tienes mucha razón en todo lo que comentas. Sí, perdón que sea terco y obstinado, ¿no? Y ahorita vamos con Paola. eh, pero yo insisto que no hay Estado, ¿no? Es cuando a los chicos de segundo les dices, a ver, defíneme qué es Estado. Y es que es gobierno, población y nuestra banderita fea. A ver, eso no es Estado. El Estado es la posibilidad de comunidad, es una abstracción, es una contradicción constitutiva, ¿no? Híjole, el tema de las autodefensas. A ver, eh, si se dan cuenta, el tema de las autodefensas, como el tema de la seguridad, atraviesan por el tema del capital, ¿cierto? Ahorita, después de la intervención de Paola, les voy a pedir que hagan el esfuerzo por vincular Capital de Carlos Marx, Estado de excepción de Giorgio Agamben, eh, los Homo Saceri y los Homini Sacri, con el bandido estacionario de Banco Olson. Y van a ver que hay una línea muy, muy clara. Por ejemplo, Dávila nos hablaba nos está hablando de las autodefensas. A ver, ¿me pueden decir para qué generamos autodefensas? ¿Para ir al cine sin problemas? ¿Para ir a ver a la novia, al novio en la tarde, a las 6 de la tarde y poder llevarles rosas sin que nadie te asalte? Para eso hacemos eso? ¿Para eso hacemos autodefensas? No, hacemos autodefensas porque necesitamos comer, necesitamos comerciar, necesitamos generar mercados fluidos y la verdad es que si yo me dedico, por ejemplo, en Michoacán, ¿qué te gusta? Al aguacate, al limón, este, al tomate en el norte, qué sé yo, eh, pues yo necesito que en el camino no me asalten. Entonces yo necesito que haya una autodefensa que tome el papel que el Estado no ha querido tomar, que el gobierno no ha querido transformar en Estado, en acción efectiva estatal. Ujú. Entonces, si se dan cuenta, el bandido estacionario lo que procura es un comercio estable, es decir, el capital.
No obstante, aunque el Estado es una construcción moderna que viene de Maquiavelo para acá, aunque algunas malas traducciones hablan de Estado en la antigüedad, ¿no? Pero se refiere más bien a polis o a ciudades, ¿no? Lo que quiero decir, jóvenes, es que el surgimiento del Estado también es un momento del surgimiento del capital. El capital como lo conocemos actualmente no existía en la antigüedad, o sea, existía crematística, el lucro de un individuo sobre otro, ¿no? El agiotista, aquella persona en la vieja Grecia que le cobraba en la vieja Roma, que yo te presto dinero y te presto 10 pesos y tú me regresas 12 en un determinado plazo de tiempo, ¿no? Existía ese tipo de lucro, ¿no? Pero no el capitalismo como tal, ¿no? Hay una relación entre capital y Estado que puede entenderse a través del homini sacri de Agamben. Yo creo que sí. A ver, vamos a ver cómo lo dilucidan. Vamos entonces a darle la palabra a Paola. Adelante, Paola. Gracias, buenos días. Bueno, yo quería Buenos días. comentar algo de Mark Wolfson, lo que nos dice de la economía de mercado y que se relaciona con Agamben, porque nos dice que esta economía genera ingreso, pero a pesar de que lo genera, pues no todos lo tienen. Entonces, se crea esperen, ya lo perdí. A ver, ¿quieres Se crea proyectar? lo ¿Quieres proyectar de tu imagen? ¿Perdón? ¿Quieres proyectar la imagen? Eh, Proyéctala. sí, ok. Porque yo requiero que ustedes, cada vez que hagan una valoración, eso es algo muy importante dentro de su Me tiene que formación. dar permiso. Sí, justo en este momento lo estoy haciendo. Ok, gracias. Jóvenes, cada vez que hagan un juicio de valor, tienen que decir la fuente. Porque muchos de ustedes dicen, es que yo escuché por ahí que el capital es malo. A ver, ¿quién dice qué? A ver, ¿ah? No, es que Carlos Marx dice que se va a expropiar nuestra riqueza. A ver, ¿en qué parte del capital de Marx dice eso, no? Entonces, sí, tenemos que aprender, digo, van en tercero, digo, ya es para que lo tengan más sofisticado, pero cada vez que hagan un juicio de valor, perdón, se escucha muy ortodoxo y que se escucha mucho como evangelista de esos que tocan la puerta, pero cada vez que hagan un juicio de valor, librito en mano, librito en mano. Fuente, ¿dónde está tu fuente? ¿En qué sustentas esta valoración? Es que Marx dice que Andrés Manuel es comunista. A ver, ¿en qué parte del Capital dice esa estupidez? A ver, ¿en qué parte? ¿No? Como vimos, como yo se los puse en los malditos videos, capitalismo y comunismo y socialismo son dos cosas distintas que refieren a etapas distintas. Y está clara la distinción que hace Marx, ¿no? Entonces, todas estas personas que hablan de, es que en Venezuela, es que en Cuba, es que el comunismo, bla, 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 nos van a expropiar nuestra propiedad privada, que perdón, pero es gente que no tiene ni idea de quién es Carlos Marx, ¿sí? Por eso a mí me parece urgente que en una licenciatura de políticas públicas, en una UEA de Estado mexicano, pues los chicos mínimo sepan que hay un Carlos Marx que escribe sobre capital, ¿no? Es indispensable, ¿no? Pero dejo de compartir, ¿verdad? Sale, vas, perdón, Paula Parra. Ya si quieres compartir. ¿En qué página estás? La 17 del PDF. No, en la 3, bueno, ajá. Sí, Es sí. el de Marco Olza, el libro. Ajá. ¿Sí A pueden ver, ver ya mi pantalla? se puede ver perfectamente. Ok, bueno, está en la parte de la lógica del poder, Ajá. en esta parte de que las sociedades tienen más posibilidades de prosperar cuando hay incentivos claros para producir y recoger las ganancias de la cooperación a través de la cooperación social, justamente lo que usted decía del Estado colaborativo y que no entiende el narcotráfico, ¿no? Porque, por ejemplo, Claro. en mi municipio
hay una granja de pollos, ¿no? Por Ajá, ejemplo. ajá. Sí. Un ejemplo claro. Entonces a la señora le piden más dinero de lo que gana, pero la señora Exacto. igual por miedo le da el dinero aunque no lo tenga y aunque afecte sus ganancias. Y Claro, además... y vende sus sí. joyas y vende sus tierras, pues para que no la maten, claro. Ujú. No, y no nada más a ella, sino que, como decían mis compañeros, se van también con la familia. Ah, si no me das el dinero, pues Claro. voy con tu hijo o X cosa de tu Ujú, ujú. familia. Sí. Y, por ejemplo, acá el autor nos menciona la cleptocracia, Ujú, es ujú, en la que quienes están en el poder se apropian de la mayor parte del beneficio propio, ujú. aunque haya mucha producción, aunque no haya mucha producción ni grandes beneficios para obtener la cooperación social a través de la especialización y el comercio. Ujú, ujú. Eso es lo que quería comentar. Claro, entonces, a ver, hay que dejar aquí en claro una cosa. Mancur Olson es un pensador estadounidense, pues evidentemente de corte más procapitalista, ¿no? Más de la idea de abonar al individualismo norteamericano, ¿no? Acuérdense que el liberalismo lo que te plantea es una diferencia frente a la regulación del Estado, donde dice, a ver, yo siempre hago esta misma ejemplo. Imagínense ustedes la cafetería, bueno, es que no la conocen, imagínense la cooperativa, la cafetería de sus prepas, de sus bachilleres, del CETIS, no sé dónde estudiar, lo que sea, pues no me interesa. Imagínense que ahí les dan una comida, pues económica, barata, ajustada para precios pues, para chavos, ¿no? Entonces, evidentemente está subsidiada, ¿no? Esa cafetería, esa cooperativa, ¿no? Está como la cafetería de la UAM, que pues una buena comidita te cuesta 8 pesos, 9 pesos, 10 pesos, ¿no? Evidentemente hay un subsidio que lo sostiene, pero que alguien dirá, a ver, alguien más olsoniano dirá, a ver, si hay profesores, hay alumnos, hay administrativos que pueden gastar más de 10 pesos. ¿Por qué estamos subsidiando a personas que pueden pagar más? Eso pasa con las autopistas, por ejemplo. Porque las autopistas surgen de la idea de que, pues como tienes carro, tienes dinero para pagar autopistas, entonces yo te quito dinero, ¿no? Es una tontería. Entonces, regresando al ejemplo de la cafetería, hay muchas personas que dicen, no, hay que poner varias cafeterías. Una cafetería acá súper picuda para ricos, para alumnos ricos y profesores ricos y administrativos ricos, donde les demos aquí platillos sofisticados y les cobremos 150 pesos, no 10 pesos, sino 150 pesos, ¿no? Habrá chavos, pues, de medio cachete, ¿no? Que, pues, tengan más allá de los 10 pesos, pero que no lleguen a los 150. Bueno, pues haces una cafetería, una oferta de mediano caché. Y esto te permite esas ganancias que tú le sacas a los alumnos ricos, ¿no? Dice Luis Dávila, es el modelo de negocios de Walmart. Sí, por eso decía que Mancur Olson está de la idea del liberal capitalista, ¿no? Hay que entender el bandido estacionario como una interpretación liberal del capitalismo, ¿no? Entonces, hay quien te dice que para darle dinero a los pobres, tipo Robin Hood, necesitas mecanismos redistributivos cobrándole más a los ricos. Entonces, a los profes ricos, a los alumnos ricos, a los administrativos ricos, ponles una buena cafetería donde les cobres más para que esas ganancias subsidien a los que no tienen. Eso es un pensamiento liberal, a mí me gusta, ¿no? Pero hay quien dice, no, estandaricemos toda la cafetería de 10 varos para todo y rectoría de unidad, bueno, la autoridad de una universidad, como puede ser UAM Lerma, le paga al proveedor que hace estos alimentos
le da una lana por cada platillo vendido, ¿cierto? ¿Con cuál de las dos se quedarían ustedes? ¿Con cuál se quedarían? Las dos suenan bastante atractivas. A ver, adelante, alguien quería comentar algo. Yo, perdón, profe. Adelante, Luis. Bueno, yo lo veo así. Creo que la igualdad es algo buena, sí. Creo que no está de más pensar que todos deberíamos tener el acceso a todos los mismos servicios, a los mismos, todo, ¿no? Pero alguna vez nos mencionaba el profesor Figueroa, igualdad entre quiénes y para qué. O sea, entre los estudiantes debe de existir la igualdad, todos debemos tener el acceso a lo mismo, todos debemos poder comer lo mismo, o sea, sentirnos en una comunidad donde todos importamos y valemos lo mismo. Pero en el modelo capitalista, como usted lo mencionaba, la igualdad pues no tiene lugar. O sea, desde mi punto de vista, claro, ¿no? Lo que le mencionaba en el modelo de Walmart. Tenemos Sam's, que es la parte top de Walmart, tenemos Walmart y tenemos Bodega Aurrera, que es el súper, digamos, de los pobres. Sí. Cuando usted va a Sam's, en las partes de usted entra y el modelo de negocios es, ve las pantallas súper caras, donde todo se hace súper caro, pero conforme vas avanzando los precios van disminuyendo. Sí. Entonces, si nosotros aplicamos ese modelo a las demás cosas, deberíamos poner en las cafeterías donde todos juegan igual, el menú principal debería ser más caro, lo más caro, y aunque todos los costos se estandaricen, de ahí lo más bajando. O sea, tu menú con una comida, con tu sopa, un pan y tortillas, no sé, 50 pesos. Ahora, hay otro menú que todo el mundo puede comprar, pero que es más baratito, y así vamos bajando, vamos estandarizando los precios, pero siempre debe haber algo que sea más caro para darle valor a algo que es más barato. Si no existe lo caro, no existe lo barato, y no existe lo intermedio. O sea, todo debe estar basado en esa confianza que le damos a los precios y a los proveedores que nos traen las cosas. Así es como yo lo veo. Yo sí me iría más por el modelo capitalista en ese sentido. Claro, no, yo coincido, ¿no? Y me parece que son los mecanismos redistributivos, o un mecanismo redistributivo, ¿no? Aunque dense cuenta de dónde viene la idea de igualdad, de este tipo de... Entonces, la idea de redistribución del ingreso, pues tiene un poco que ver con el propio capital, ¿no? Pues a veces, por no entender qué es el capitalismo, muchas veces incluso confundimos la justicia con la propia redistribución que hacen los mercados, ¿no? Acuérdense que para el liberalismo inglés, el individualismo es importante porque facilita o agiliza más al mercado. Lo que te dice el liberalismo inglés frente a la crítica que le hace a Thomas Hobbes, ¿no? De Leviatán, es el Estado no debe de intervenir porque obstaculiza el comercio, obstaculiza la cafetería. Cuando llega una persona y dice, a ver, solamente hay un estándar de comida, cualquier liberal te va a decir, no, hay que dejar al libre comercio para que los chavos que tengan poco dinero accedan a comida barata, la gente que tenga mediano dinero pues acceda a insumos de mediano precio, y la gente que tenga altos ingresos pues acceda a menús caros, ¿no? Entonces, esta lógica de la redistribución diferenciada es muy liberal, es muy pro mercado, ¿no? Yo no estoy en contra del mercado. El mercado, ¿qué es el mercado? Es este espacio, que también es una abstracción, es el espacio de la oferta y la demanda, en términos generales. Por supuesto que yo estoy a favor de un mercado, de un libre mercado, pero no desregulado. Son dos cosas distintas. Yo estoy a favor de que los jóvenes, cuando ya sus lentes ya los dejaron de usar, pues los vendan en eBay, en Mercado Libre, generen sus propios mecanismos de intercambio, ¿no? Ok, esta chamarra ya no me gusta, engordé por la pandemia, entonces ya no me queda, la voy a vender, ¿no? ¿Y yo por qué le voy a decir al Estado que me pague por ella, que me dé 10 pesos por ella? No, vete al diablo, Estado. Yo la quiero vender en el mercado, en un mercado independiente, autónomo, donde el Estado no intervenga y no me le ponga el precio a mi chamarra, ¿sí? Eso es lo que dicen, por ejemplo, los inmobiliarios. Eso es lo que dicen las mineras.
A ver, tú, Estado, no tienes por qué venir a mí a regularme el precio. Por ejemplo, telecomunicaciones, Internet. ¿Ah? Tú, Estado, no tienes por qué ponerme un precio. Hay quien dice que la economía también se conoce como teoría de precios. Y sí, toda economía es una teoría de precios. ¿Por qué? Porque dependiendo de, no es lo mismo que esta chamarra la usó el profesor Carlos Aguilar a que yo me la compré nueva en el Sears. Obviamente, si la compras nueva en el Sears, vale muchísimo más si ya es usada pues, por un profesor, ¿no? Entonces, la economía se establece un precio del mismo producto por el hecho de que te garantiza certidumbre en el intercambio. Es decir, yo la compro nueva, pues sí pago más lana. No, esta está usada, sí la pago a la mitad de precio, qué sé yo, ¿no? Esto es muy importante, jóvenes, porque justamente en la actualidad se está cuestionando la autoridad del Estado. ¿Qué tanto el Estado tiene que recaudar impuestos? ¿Qué tanto el Estado? A ver, si el Estado no me da seguridad, ¿por qué me pide impuestos? Si yo soy empresario como Walmart, ¿por qué me estás pidiendo impuestos si tu Estado no estás generando empleos? Y aparte, yo estoy generando empleos y me estás diciendo que yo pague mejores salarios. A ver, nadie dudará que Facebook, que Amazon, que Coca-Cola, que Walmart, nadie en su sano juicio diría que no tienen dinero estas empresas, ¿verdad? Nadie en su sano juicio diría, ay, pobre Walmart, hay que hacer un donativo, hay que hacer una cooperacha, pobrecitos, no tienen para darnos el servicio de supermercado, pobrecitos, hay que subsidiarlos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no dejan que los empleados se sindicalicen? Es más, sus empleados no son empleados, sus empleados son socios, ¿no? Si han ido a una Horrera, a un Soriana, ¿no? Los empleados no son empleados, porque no tienen derechos laborales, son socios. Es una estupidez ahí. ¿No te parece que ahí tendría que intervenir una autoridad estatal y de decir, a ver, manito, yo dejo que trabajes en tu libre mercado, pero no te pases de listo con mi población queriéndole ver la cara y explotándola? En cualquier fútbol medianamente decente del mundo, hay sindicatos de futbolistas, ¿cierto? Nadie me dejará decir que el fútbol en México no es un negocio. Ay, pobrecito Toluca, ay, pobrecito el América, ay, pobrecito el Cruz Azul. Con tanta depresión y tanta lágrima de no ganar campeonatos, pues ya se hicieron pobres, ¿no? Pobrecitos, hay que hacer una cooperacha, ¿no? A ver, nadie duda que los equipos no tengan dinero, ¿cierto? O que el fútbol mexicano, en tanto Federación Mexicana de Fútbol, no tenga dinero. Pues cualquiera sabe que tienen un montonal de dinero por derechos de transmisión, de todo eso, ¿no? El cobro de franquicias. Hay incluso gobiernos estatales de entidades federativas que pagan por los equipos, ¿no? Por ejemplo, los Pumas de la UNAM, no, ¿cuánto recibe la UNAM, la Universidad UNAM, por todo lo que gana la UNAM como equipo de fútbol? ¿Saben cuánto gana? ¿Saben cuánto ese equipucho de fútbol le da a la Universidad Nacional? Nada. Y ese equipo se hace popular entre la población universitaria. Porque dices, no, yo no soy de la UNAM, yo no entré a la UNAM, pero me siento me siento de Pumas. Pues es un equipo juvenil, es un equipo joven, es un equipo siempre con garra, todo eso. Pues claro, porque está asociado al nombre de la UNAM. Pero ese equipo de la Federación Mexicana de Fútbol no le da dinero a la UNAM. No me digas que no tiene dinero y no me digas que la Universidad Nacional no lo necesita. Entonces, claro, yo estoy a favor del mercado, sí, pero no desregulado. ¿Sí? Son cosas distintas. Entonces, en México, el no tener un Estado implica que todo el comercio está desregulado a nombre de la libertad del comercio. Nos han vendido que este mundo, este México comercial del Walmart, del Superama, de la Horrera, del Amazon, del Kentucky, del McDonald's, es un mundo
pues que así se vive en todos lados. Y dices, no, perdóname, pero en Estados Unidos, en Europa, los McDonald's no ganan, un empleado de McDonald's no gana lo que gana un empleado de esas empresas en México. O sea, gana 10 veces menos. Por ejemplo, el fútbol europeo, el fútbol incluso norteamericano, tiene sindicato. ¿Por qué el fútbol mexicano, si tiene tanto dinero, no tiene sindicato? ¿Por qué? A ver, si a mí me gusta el fútbol, yo quisiera ver a futbolistas jugando con derechos laborales, ¿no? ¿Qué te diría una franquicia de fútbol en México? No, es que la libertad del individuo. A ver, yo estoy a favor de la libertad individual, pero una cosa es la libertad individual y otra cosa es que a nombre de la libertad tú estés generando, tú estés condicionando el mundo del comercio. Yo sí necesito que en cierto momento intervenga el actor estatal. Y, por ejemplo, diga, a ver, en Xochimilco, en Tlalpan, en la Cuauhtémoc, no puede haber megaedificios porque ya no hay agua. Una cosa es que como individuos tengamos el derecho a poner tu empresa inmobiliaria, por ejemplo, ¿no? Tienes un primo arquitecto, tienes un cuñado ingeniero civil, tú estudiaste arquitectura, bla, 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 vamos a poner una constructora, ¿no? Digo, pues está bien, el emprendedurismo, ¿no? Está bien, está padre. Sí, pero ¿qué pasa cuando en zonas donde se está hundiendo el piso y donde no puedes poner más de 4 pisos, viviendas de mayores de 4 pisos por el peso y por la falta de agua y por los problemas de movilidad, pones edificios de 24 edificios, como lo está haciendo Salinas Pliego en este momento. No, no hay una especulación inmobiliaria cada vez mayor en Lerma, ¿no? Que está encareciendo los terrenos y empobreciendo a la gente local. No, los Oxxos están generando que las tienditas de la esquina estén desapareciendo por comercio desleal. Yo no estoy en contra del libre mercado. Yo no estoy en contra del libre mercado. Yo estoy en contra de que el Estado no funcione como autoridad regulatoria. Entonces, libre mercado sí, pero también una autoridad estatal que regule. Entonces, en México confundimos el libre mercado con lo que se le dé la gana hacer al individuo, al grado de generar esclavitud. Ya no en entornos laborales como lo hace Bonais o se hace con las cajeras del Walmart, qué sé yo. Sino esclavitud de veras, ¿no? O sea, no me digan que el problema de la violencia de género no es un problema del capitalismo, donde a la mujer se le ve como un comercio y donde mientras su cuerpo esta debe de ser explotado, ¿no? Y como pasa en el norte, con mucho comercio con el comercio informal, bueno, no puede ser formal, como con el comercio de los órganos, ¿no? En México hay mucho comercio de hígados, de riñones, de córneas, de personas, sobre todo chinas, que tienen la capacidad económica, pues vienen al tercer mundo y se compran un corazón, se compran unos pulmones, un hígado, pues que en sus países sería imposible adquirir. Pues, ¿cuánto cuesta la vida de un mexicano? ¿Cuánto cuesta la vida de una mexicana? Mira, una mexicana la violas, la golpeas, la vendes en el mundo del hardcore, del porno gore, y luego la destazas, la grabas, vendes sus videos, y luego le sacas los órganos y se los vendes a extranjeros que quieren. Pues es el paraíso de la especulación económica México, pues justamente porque no hay un bandido estacionario, porque no hay un Estado, porque el capitalismo nos está rebasando en México y porque en ese caso, pues todos somos homini sacri. O sea, todos somos un montón, somos un costal de órganos, como dijeran los Simpson, cuando el señor Burns le pregunta a Smithers, oye, ¿quién es Homero Simpson? ¿Quién es ese tipo, no? Dice, dice, un banco de órganos del sector 7G, ¿no? O sea, ya no es que seas un humano, es que eres un banco de órganos. En realidad en México y en el tercer mundo somos unos bancos de órganos.
No somos más. No somos más allá que un hecho fisiológico. ¿Por qué? Porque no tenemos dignidad, porque no tenemos Estado, porque no tenemos comercio, porque no tenemos seguridad, porque no tenemos nada. Por eso nuestros jóvenes están en la desesperación que están, y los entiendo perfectamente. El problema es que tampoco voy a soportar o voy a tolerar que pues estén así con las patitas arrastrándolas como títeres, ay, no, no puedo, por favor, pásenme. O sea, tampoco, porque ustedes, como jóvenes universitarios, ya son una población pues muy por arriba de la media, ¿eh? O sea, los jóvenes que no tienen dinero, que, que se la están pasando muy, 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 muy mal, no están en este momento frente a una pantalla de computadora, ¿eh? Están allá afuera cargando bloques, están allá afuera poniendo bonais, gente de su propia edad y posiblemente gente más inteligente que ustedes, ¿no? Y a mí no me parece justo que si ustedes teniendo la mínima, la pequeñísima posibilidad de leer y de estudiar y de analizar, no lo hagan, sintiendo que están peor que los vendedores de bonais. Y dices, no, si estás inscrito en la universidad es porque no, tu papá no es vendedor de bonais, perdóname. Cuando están allá, cuando estamos allá en Lerma, cuando estamos allá en clases presenciales, yo les digo, miren, miren esas construcciones. Esos chavos que están ahí en esas construcciones de albañiles, desde las 7 de la mañana cargando bloques, tienen tu misma edad. Explícame por qué él no tiene acceso a la educación y tú estando aquí, me dices que tu vida es un desastre. Entonces, entiendo perfectamente su contexto, jóvenes, entiendo perfectamente sus condiciones, pero tampoco están en el sótano de este infierno llamado México, sino que están en esta idea intelectual, están en un proyecto intelectual donde puedes estar bajo un techo, a lo mejor con un cafecito de café legal, lo que tú quieras, el cafecito más corriente que tú quieras, pero ya tienes cafecito caliente ahí. Y a lo mejor un pan duro, pero tienes pan duro que comer. Por lo menos, ¿no? Hay 20,000 jóvenes de tu edad que allá afuera no lo tienen. La gente que está siendo absorbida por el narco porque están muertos de hambre, o sea, no es metáfora, en realidad se están muriendo de hambre y no les queda más que volverse sicarios del narco. No me digas que tú no tienes 2 huevitos en tu refrigerador ahorita, por favor, por favor, por favor. No me digas que no tienes 2 huevitos y una tortilla en tu refrigerador, por favor. Hay que ser sensatos, jóvenes. Entonces, sí, hay que entender la complejidad del mundo, que no estamos en ninguna comodidad, que estamos en el tercer mundo, que el comercio en nuestro país está hecho un desastre, que no hay un ente regulador, pero también hay que entender que dentro de ese caos, tú estás en una universidad pública, laica y gratuita. Y que te dan clases puras personas con doctorado. Eso pregúntale a cualquier compañero tuyo, incluso de la UNAM, ¿no? Porque también la UNAM, como paga muy poco a sus profes, entonces el profe encargado le dice a su asistente que le dé sus clases, el asistente le dice a su asistente, ¿no? Entonces, yo tengo un chorro de alumnos, de conocidos, que me dicen que pues toda la licenciatura, toda la maestría, incluso doctorados, se las da el asistente del asistente del asistente del asistente, ¿no? Entonces, pues eso no pasa con ustedes, ¿no? Que yo sepa. Entonces, sí se dan cuenta cómo la idea de capital atraviesa toda nuestra narrativa. ¿Queremos comercio? Sí. ¿Necesitamos comercio? Sí. ¿Necesitamos facilidades en el mercado, en el mundo de las interacciones? Claro. Pero de eso a que las inmobiliarias estén especulando, de eso, a mí me encanta la cerveza, por supuesto. Refresco casi no tomo, pero cerveza, pues sí soy un consumidor asiduo. Pero no me digan que las cerveceras y las refresqueras no están secando los mantos freáticos y los manantiales en toda la República Mexicana. Lo que está haciendo Lala en Coahuila. Coahuila es una zona desértica. Los pocos cuerpos de agua que hay allí, pues se los está chupando las lecheras, ¿no? Y toda el agua que se requiere para darle de comer a las vacas, ¿no? Claro, a nombre de la empresa, a nombre de la industria, pero sofocando la alimentación de tu población. Entonces sí al libre, vuelvo a lo mismo, sí al libre mercado, pero el libre mercado no es lo mismo que el mercado desregulado.
Por eso, jóvenes, necesitamos en México, como parte de una temática de Estado mexicano, necesitamos rescatar al Estado mexicano y ponerlo a chambear. Porque si no, jóvenes, nos estamos matando entre nosotros. Por eso los jóvenes están deprimidos, por eso los jóvenes saben perfectamente que cuando acaben la carrera no van a obtener chamba. Y yo diría, a ver, papacitos, discúlpenme, pero esto no es una escuela para generar empleados calificados. Aquí vamos a tratar de generar personas pensantes que resuelvan problemas públicos complejos. O sea, esto no es la Unitec, la del Valle, que, ay, mira, el 80% de nuestros egresados ganan. No, aquí no estamos formando empleaditos calificados. Vete a tus universidades, Patito, a que te califiquen y seas un buen empleado cuando quieras egresar. Aquí no. Aquí vamos a generar personas pensantes que se quieran echar los problemas públicos en la espalda y también, ¿por qué no? Pues que trabajen dignamente de eso a través de una consultoría, que sean buenos gobernantes y pues que cobren bien, pues también no se trata de pauperizar los salarios de ustedes, ¿no? Pero aquí lo básico es que aprendan a pensar, no generar empleaditos semicalificados. Y hay 80,000 universidades que se prestan a ese chantaje, ¿no? Entonces, sí se dan cuenta cómo necesitamos un Estado, pero entendemos al Estado de manera horrorizada, como nos lo decía John Locke. Es que el Estado se roba tu casa, es que el Estado se roba tu propiedad, es que el Estado se roba tu alma. No, espérame. A ver, si esto fuera cierto, ¿por qué Estados Unidos cuando propuso el consenso de Washington, ellos no desmantelaron su Estado? No desregularon no le quitaron capacidades regulatorias a su Estado. A ver, pregúntenle al G8, o sea, Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Pregúntenle al G8, o sea, los países más poderosos del mundo. Yo les pregunto, ¿tienen un Estado débil o un Estado fuerte? Tienen economías fuertes con estados fuertes. ¿Cuál es la diferencia? Que haya Bayer en Alemania y Bayer en Toluca. Que en Bayer hacen patentes, trabajan científicos, y en Bayer ensamblan agroquímicos, dejando contaminación en nuestros drenajes. Entonces, uno pasea o anda por las carreteras y ves un chorro de empresas acá pasen por Santa Fe ustedes, ¿no? Ves acá Microsoft, no, wow, Sony, ¿no? Dices, no, estamos en el primer mundo, ¿no? Dices, no, perdón, no es lo mismo Sony en Santa Fe que Sony en Los Ángeles. Aquí lo que requieren es una mano de obra de ensamble barato y allá están los científicos que están generando patentes. Aquí están las mineras que están contaminando México y allá se llevan el oro para hacer festivales de cine sofisticado. Entonces, nuestra economía obviamente está terciarizada, porque aparte no tenemos un proyecto de ciencia y tecnología que nos saque de este problema. Y todavía de lo poco que tenemos de ciencia y tecnología, tus jóvenes quieren salirse de la universidad porque, pues, pobrecitos, no van a ganar dinero cuando salgan de la escuela, ¿no? Pues imagínate, si de por sí estamos así en términos de ciencia y tecnología, ahora imagínate con jóvenes que no quieren estudiar. Todo eso es una discusión del Estado en un entorno de capital. Es más, yo diría que el propio capital es el que establece el Estado de Derecho. A ver, ¿quién establece el Estado de Derecho, jóvenes? Según Giorgio Agamben. El que establece el estado de excepción. Entonces, entre el estado de excepción de Agamben, entre el capital de Marx y el bandido estacionario, nos da muy bien para entender al mexicano y lo mexicano. Por favor, díganme en estos 25 minutos que nos quedan,
¿Qué están haciendo en sus videos? ¿Qué ideas están retomando? Están analizando caricaturas, están analizando series, están analizando cultura popular, están analizando La Rosa de Guadalupe, están analizando, por ejemplo, fenómenos como el de las autodefensas, que es un tema padrísimo. A mí me encanta ese tema, ¿no? Profe, ¿Qué están haciendo? ah, ¿Eres Luis Dávila? sí. Perdón, no levanté la mano. Permíteme, es que Luis Enrique Rivero alzó primero la mano, entonces vamos a darle primero la palabra y luego vamos contigo, Luis, ¿sale? En ese orden, por favor. Pues acá en el equipo estamos analizando las canciones precisamente que tiene que ver mucho con el narco. Son demasiadas, ¿no? Entonces, digo, estamos analizando porque son muchísimas y muchas sí te hablan de cuidar el territorio, ¿no? Que es precisamente pues un tema que también estamos tocando con las preguntas que usted nos dejó. Entonces, pues es algo que también Dávila ahorita, pues yo me imagino que va a comentar lo demás. A ver, Rivero, digo, nada más es que quiero quiero compartir pantalla, nada más sí, para ver cómo van los equipos, ¿no? Aquí en nuestra tarea 2, a ver, por ejemplo, ¿tú qué literal eres? Dávila, por ejemplo, es C. ¿Tú, Rivera, cuál eres? Rivero, profe, también soy Rivero, ese. pero... ese, pues van a ser compañeros, Valdés, Sánchez Domínguez, Rivero Peña, Nava Rivera, López Villar, González Pérez, Dávila Fernández, Ceballos Díaz y Carrasco Ampirán, ¿cierto? ¿No? Son equipos grandes, ¿no? El reto de este entregable, pues es ponerse de acuerdo, ¿no? También hay que saber ponerse de acuerdo, ¿no? Es complicado. Y más en un mundo donde no hay equipos de básquetbol, no hay equipos de fútbol, no nos enseñan a hacer equipo, pues es una chambota, la que tiene. Adelante, Rivero. Pues le digo, sí estamos analizando ese tipo de canciones. De hecho, hay una que coincidimos mucho, se llama Cuidando el Territorio. No la tengo ahorita y pues está un poco trabada mi computadora, si no la compartía No, con no, mucho la gusto. verdad, no, Pero no, ya, pues, con mucho gusto, gracias, ¿no? bueno, pero ya la veremos en Pero nuestro video. ya analizada por ustedes, gente pensante, pues ya se vuelve atractiva, ¿no? Pero así de escuchar una canción del narco, así dices, no, no, gracias, ¿no? O sea, muy amable, estoy en ayunas todavía, ¿no? Sí, no, gracias, Rivero, gracias, Rivero. No, pero ya analizada por ustedes, muy bien. Dávila. Sí, profe, bueno, como le comentaba mi tocayo, porque nos llamamos igual, estábamos analizando esas canciones y por mi parte yo le sugería mucho Padre de Familia, South Park, Los Simpson. Hay un episodio de Padre de Familia donde lo dice así, llegan todos los Griffin, ¿no? Es Tijuana, llegan a Tijuana, pintan a México con el típico Mara, con su esta cosa en la cabeza, sus tatuajes, llegan en su auto, y les dice, jefe, aquí le cuido su nave, $100, porque si no es de usted, es de todos. O sea, ¿qué nos da a entender eso? El ejemplo de las autodefensas, ¿no? Si no es de usted, entonces es de todos. Alguien tiene que cuidarlo, porque si no, no va a aparecer aquí. Podemos tomar esa parte del bandido. Todos eso lo estamos analizando. Vamos a meter así pequeños fragmentos con las explicaciones, lanzamos las preguntas y pequeños fragmentos de los videos con también pequeños fragmentos de canciones. Así es como queremos hacerlo nosotros. Órale, pues yo creo que va a quedar muy padre, ¿no? De por sí sus videos de la primera, salvo un equipo, ¿no? Que se pusieron ahí a hacer terapia grupal, pero los demás fueron trabajos muy, muy buenos, ¿eh? La verdad es que han entregado buenos trabajos. Espero verles con muchas ansias, ¿no? La verdad, lo digo sensatamente, ¿eh? No sé si han pensado
pero a mí se me ocurre, ahorita que estamos viendo lo del Instituto de Planeación en la Ciudad de México, lo de la ley de planeación que en algún momento se discutió. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con... A ver, nadie está diciendo que tener un Estado fuerte y un Estado garante y un Estado regulador implica la abolición de la propiedad privada, ¿eh? Porque también los que creen que la intervención estatal es el comunismo venezolano y que nos van a venir a robar nuestras casas, a ver, esa es una tontería. Carlos Marx tampoco se opone a la propiedad privada, evidentemente, ¿no? Debe de haber propiedad privada, yo estoy de acuerdo de que haya propiedad privada, pero no que tus pobres vivan en casas de 4x4 en el Infonavit, ahí en la orilla de la orilla de la orilla de la orilla, ¿no? Y que tus ricos pues vivan en super mega mansiones, ¿no? Que eso también lo habla Rousseau, ¿no? Por eso Rousseau dicen que es el primer comunista porque se opone a la propiedad privada. Y ciertamente en algunos extractos Rousseau se opone a la propiedad privada, pero cuando implica mucha acumulación de bienes, ¿no? Debe de haber una autoridad estatal que justamente debe de procurar que los pobres no sean tan pobres y que los ricos no se vayan a la estratosfera. A ver, ¿no la misma NBA ha puesto techos presupuestales? O sea, han dicho, a ver, no podemos, ya a LeBron James ya no le podemos pagar más. O sea, ya no en los últimos drafts no ha habido, ya en la propia NBA, que es, digamos, pues es el deporte más capitalista que puede haber, ¿no? Uno de los más capitalistas. ¿No ahí se estableció que debe de haber topes salariales? O sea, ya no se les puede pagar más, o sea, es una grosería lo que se le está pagando, ¿no? O sea, LeBron James ya es un billonario, ¿no? Puede ser que tenga más dinero él en su cuenta que algunos países de África, ¿no? O sea, no puede haber tanta acumulación permitida, ¿no? Incluso la propia NBA ya está regulando los precios de sus salarios. La propia NBA, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. ¿No? En el caso, por ejemplo, de la especulación inmobiliaria, ¿qué pasa con los restauranteros de la zona centro o de la zona Condesa de la Ciudad de México, de la Roma? Como ustedes saben, pues son zonas donde tradicionalmente ha habido acumulación de capital, es decir, donde vive gente con dinero, y son calles anchas, son calles arboladas, calles con banquetas amplias, pues muchos parques, etcétera, etcétera. Es envidiable vivir por allí. Y lo que hacen los restauranteros, evidentemente, pues es sacar tus negocios a las banquetas. Y tú dices, a ver, ¿quién es el dueño de ese restaurante? ¿Por qué se está apropiando de un espacio público llamado banqueta? Ellos dicen, es que es mi propiedad individual. Es producto de mi esfuerzo individual que me llevó a que yo pudiera tener una vivienda aquí o que pudiera rentar una vivienda aquí y tengo el derecho a ponerme sobre la banqueta porque eso incrementa mis ganancias. Ajá. Entonces, cuando llega una autoridad regulatoria, por ejemplo, el Instituto de Verificación, así se llama, ¿eh? El Instituto de Verificación de la Ciudad de México, dice, a ver, hermanito, pues métete a tu local y deja de obstaculizar, porque aparte estás impidiendo la libre movilidad, estás alterando un derecho humano que se llama la libre movilidad, ¿no? Entonces, como muchos memes pasa, dicen, en la Condesa es libre mercado y es emprendurismo, ¿no? Pero si la gente se pone en Xochimilco o en Tláhuac o en Iztapalapa en tianguis, pues es economía informal, es economía de pobres, ¿no? A ver, ¿no es exactamente lo mismo? La apropiación del espacio público a cambio del lucro individual. Entonces, ¿por qué oponerse a los tianguis y por qué aplaudir que los restauranteros en las lomas, en la Condesa, estén sobre las calles? Ahí está perdón, ¿por qué lo digo? Por esto que dice Dávila, de un ejemplo, que pueden ser canciones, pero pueden ser hasta los restaurantes de la esquina. ¿Dónde está la idea de público? ¿Dónde está la idea de privado? ¿Dónde está la intervención estatal?
Entonces, lo que dicen los restauranteros, el gobierno socialista de Andrés Manuel nos está oprimiendo. Dices, no, 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 papacito, tú estás explotando un bien que es público, que se llama banqueta. Y ese valor plus, ese plus valor de tu restaurante en la Condesa, no te lo da tu propiedad. Es un bien social. Porque lo que incrementa el costo no necesariamente es la manufactura de tu restaurante, sino la ubicación geográfica en la ciudad. En realidad es un bien público. Y ellos dicen, no, es que el plusvalor es mío, ese plusvalor es mío, me pertenece a mi liberalismo, a mi individualidad. Y llega una autoridad regulatoria y le dice, no, manito, esto debe de ser un bien público. ¿Quieres ponerte en la banqueta? Te cuesta tanto. ¿Alguien sabe dónde queda el dinero de los parquímetros? ¿Alguien sabe? Yo no, yo creo que nadie sabe, ¿no? Entonces, ahí se dan cuenta cómo funciona el capital, los bandidos estacionarios, y cómo se genera una idea de inclusión-exclusión, tipo Giorgio Agamben, donde unos quedan incluidos y el resto fuera. Incluso algunos que quedan incluidos con la inclusión exclusiva, con la inclusión excluyente de Agamben, eso está en el video, la inclusión excluyente. Es decir, te incluyo para excluirte. Eso están haciendo con los jóvenes, Te incluyo en mis... Eso están haciendo con las mujeres. Yo hoy lo explico gráficamente en los videos. Te incluyo, te dejo que marches, te dejo que manifiestes ciertas cosas para que no me estés generando problemas. ¿Cómo hago? Y esto, perdónenme, pero muchos padres también lo hacen. Para que mi hijo no me esté molestando, sale, ahí está tu libro de Mancur Olson que me pediste, ya estás chingando, ya. Va. ¿Quieres dejarme de estarme molestando y cuestionando que ya ando con otra mujer? Ahí está tu computadora, no me estés molestando. Te incluyo para excluirte. Pagas para que no te cuestionen. Entonces, hasta el tema de los restaurantes en las banquetas puede ser objeto de estudio de sus videos, O sea, eso lo digo abiertamente. Luis Dávila, sí, los he visto, ¿no? De hecho, me gustan bastante, ¿no? Sigo mucho al ese güey, ¿no? En el Comedy Central, ¿no? Y al otro tipo, al líder, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me gustaba, ¿no? Ahí está otro ejemplo, los supercívicos. Y eso es muy liberal. A ver, no esperemos a que la autoridad estatal ponga orden. Hagámoslo los ciudadanos buenos. ¿Sí se dan cuenta? Que tiene mucho que ver, por ejemplo, con la idea de la contaminación. A ver, deja de quejarte de que las grandes empresas contaminen nuestro planeta. ¿Tú qué estás haciendo hoy para salvar el mundo? Joven egoísta y puerco. Ya yo no tomo refresco, repito, pero en tu destapador de tu refresco, ¿ya lo acumulaste en tu bolsita donde van acumulando tapitas para ayudar a niños con cáncer? ¿No? Y esas tonterías que les han vendido, y no sé por qué los jóvenes son muy fáciles de convencer de esas tonterías, ¿no? Ahí junta tus tapitas y ayudas a niños con cáncer. Ya están los escuincles. En vez de hacer políticas públicas y pensar el capitalismo, están juntando tapitas, ¿no? Creo que hasta unas UEAs en donde les enseñan a hacer eso, no tengo la menor duda. Entonces, a mí me gustan mucho los supercívicos, pero es esta misma idea de, a ver, deja de quejarte del Estado y ponte a trabajar en lo individual. A ver, ¿y por qué no hay un reality show donde se expongan las grandes riquezas acumuladas de los gobiernos? O algo que en evaluación de políticas estamos discutiendo en este momento, que es, se tiene que evaluar la política pública, pero también se tienen que
evaluar las omisiones de política pública. A ver, hay que evaluar por qué a la UAM Lerma la pusieron en un espacio cóncavo, que era un lago y que evidentemente tiende a inundarse y que por lo tanto se está sumiendo. Hay que evaluarlo, pero también hay que evaluar lo que no se hizo. Entonces, en esta línea, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿por qué muchos programas pop tienden a culpabilizar al individuo? Es que tú, joven, deprimido, tienes la culpa de todo. Eres un millennial, eres un centennial que no sirve para nada. A ver, dime cuántos programas no lo dicen en la televisión. Tú, centennial, tú, millennial, tú, generación de cristal, no sirves para nada. ¿Cierto? Te hacen sentir culpable. ¿Para qué crees? Para despolitizarte. Lo que tienen que hacer los jóvenes es justamente hacer política. Política de veras que desdoblen políticas públicas. Y manito, pues aquí no viniste a hacerte rico, pues esto no es, iba a decir nombres de escuelas, pero se pueden ofender a algunos compañeros que egresaron de ellas. Sí, pero esto no es una universidad McDonald's, ¿eh? Allá hay varias universidades que tienden a reproducir a la clase pudiente y que hacen sus propias universidades, pues justamente para reproducir a sus propias clases dominantes, ¿no? Entonces, no es que tengan buenos maestros, es que en esos lugares se juntan las personas para hacer convenios, para hacer negocios, ¿no? Es, como dijera una profesora, es la vitamina C de los contactos. Entonces van allá por los contactos, por los vínculos, no por los profesores. Entonces, tengan mucho cuidado. Claro, dice Diego Martínez, hasta las mismas personas en nuestro alrededor nos lo dicen. Claro, incluso en temas religiosos. A ver, deja de hablar mal del gobierno y ponte a rezar. Lo que pasa es que te falta Dios, hijo. ¿Dónde está tu medallita de la guadalupana que te di en tu primera comunión? Es que eres tú el problema, hijo. Eres tú, ¿no? Cambia tú y cambia México, como pinche comercial de Televisa. Esas son idioteces. Necesitamos para solucionar nuestros problemas una intervención pública muy fuerte. Por eso la política tiene que ser pública o lo público debe ser político. Y ya no caer en estas provocaciones sentimentaloides y que aluden a una moral de culpa. Es que jóvenes no leyeron bien a Maquiavelo y no leyeron bien a Hobbes. Al ser humano se le domina cuando le generas culpas. Tú estás con tu tóxico, tú estás con tu tóxica porque te genera culpa. Sabes que esta persona está mal, pero sabes que si tú la dejas, pero sabes que si tú dejas a esta persona, el que está mal eres tú, ¿sí o no? Por eso aguantas a tu tóxico, por eso aguantas a tu tóxica, porque ha permeado el miedo en tu persona y por eso lo aguantas, aunque no lo quieras. Los gobiernos, el fascismo estatal, el capitalismo, también funcionan del mismo modo. Te generan culpas y por eso estamos en esta impasividad. Así, ay, pobrecito de mí, ay, estoy muy deprimido, estoy muy deprimida, ay. Ay, mejor que me dé clases Luisito Comunica, él se ve que se la pasa chido, se ve que es buena persona, ¿no? Pónganos a Franco Escamilla para que nos diga cosas padres, ¿no? No, estos profesores que nada más nos deprimen, nos ponen a leer, ay, están locos. Sí, son capitalistas y ya tienen sus empleos, no entienden nada de la vida, no me entienden para nada. Soy un caos en mi mente, nadie entiende lo profundo de mi tristeza. Por Dios, jóvenes, de verdad, no exageren, ¿no? Repito, con Hegel, si conoces el concepto, conoces el hecho empírico. Entonces, jóvenes, ya estamos cerrando. Lo que quiero señalar con esto es que
el liberalismo, hay está para abajo, está en declive el modelo liberal en este momento, ¿eh? Pero no porque esté en declive el modelo liberal, el modelo más estatista va a resurgir, no creo tampoco, ¿no? Hay una crisis de certidumbres, yo se los había dicho, hay una crisis conceptual. ¿Por qué optamos? ¿Capitalismo, socialismo, comunismo, democracia, religión? Nos volvemos fanáticos de los terraplanistas. A ver, ¿por qué existen terraplanistas en pleno siglo XXI? Yo no creo que sean gente idiota. O sea, sí lo son. O sea, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, si crees que la Tierra es plana, pues eres un imbécil, ¿no? No tengo la menor duda. Pero cognitivamente no es que les falten neuronas a estas personas. Yo lo que creo es que también hay un hecho social donde estas personas no creen en nada, como ustedes. O sea, no creen en la religión, no creen en el sacerdote, no creen en la televisión, no creen en sus profesores, no creen en sus padres. Repito, con justa razón. Incluso hay quien no cree en la gravedad. Por eso hay Quieren hacerlos terraplanistas. diferentes, profe. Exacto. Entonces, ser un terraplanista te hace ser diferente, te da sentido de pertenencia, te da apropiación grupal. Repito, no es que sean idiotas, aunque sí lo son, los terraplanistas, pero les da sentido de ser, ¿no? Y les gusta que digan que son imbéciles. Es que los terraplanistas son idiotas y todo el mundo está hablando mal de los terraplanistas y ellos, como son personas con carencias afectivas, todo el mundo está hablando de ellos, que era lo que querían. ¿Sí se dan cuenta? Para bien o para mal, estamos hablando de ellos. Claro, seguramente tienen problemas de autoestima por problemas familiares. Entonces, cada vez que se habla de ellos, ellos se vuelven el centro de la atención. Y eso es lo que querían. Eso es lo que pasa con Andrés Manuel, por ejemplo. Que muchos, es que Andrés Manuel está loco. A ver, sí está medio zafadón, pero lo que le encanta es poner a la gente a discutir alrededor de él. Y cada vez que lo criticas, él gana. Porque lo que quiere Andrés Manuel es que tú hables de él, bien o mal, pero que él sea el centro de las discusiones. Entonces, los críticos de Andrés Manuel no entienden eso. Es que es un idiota que no es que... A ver, ni es El Salvador, ni es el mejor presidente que vamos a tener, ni es el peor. Es bastante mediano. Pero como tiene sus problemas de ego fuerte, los vamos a ver con Freud y con Lacan, como tiene sus problemas de autoestima, de narcisismo, más bien, le encanta que la gente hable de él. Y la gente que habla mal de él le hace el favor a Andrés Manuel. Ese es poder. Ese es poder, ¿no? Híjole, muchas cosas que se derivan de esto, la verdad es que da para una discusión muy amplia, son temas muy, muy complejos. Espero que puedan generar en este primer tercio del temario, fíjense, ya vamos en el primer tercio del temario, pero vamos en la mitad del trimestre, ¿no? Entonces vamos atrasados. Y pues de que 8 días dicen los cánones institucionales y patrióticos y patrioteros que pues no hay clases, ¿no? Porque es 16 de septiembre y por decreto presidencial todo el mundo tiene que desvelarse, tomar tequila y comer pambazos, ¿no? O sea, ser mexicano es comer pambazos e ir a la presidencia municipal a gritar idioteces, ¿no? Entonces, pues jueves no tenemos de que 8 días labores, ¿no? Digo, nada más no hagan idioteces, ya, diviértanse. Entonces, vamos a dejarle aquí en el entendido, y está grabado, de que es una aproximación, no tenemos el tiempo para entrarle de lleno a estos autores. Yo te voy a calificar este trimestre y bla, 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 lo que tú quieras, pero su lectura de estos autores, señores, de verdad, es para toda la vida. Es para toda la vida. Y hoy más que nunca se está leyendo a Marx. Incluso las escuelas más capitalistas están volviendo a generar nuevos seminarios de Marx. En México, por ejemplo, la UNAM, y tengo que decirlo, la UNAM en los años 70 se volvió brutalmente ortodoxa a favor de Marx, ¿no?
me parece que en exceso. Tanto que generó una aberración, un sentimiento de estar en contra de Marx, ¿no? Pero ahorita, tanto liberales como socialistas, como comunistas, como estudiosos de las ciencias sociales, de la antropología, de la economía, de la política, estamos regresando. Bueno, yo he tratado de estar, pero mucha gente está regresando a Marx, para bien o para mal, incluso las feministas. Hay quien dice que hay un feminismo marxista. Hay quien dice que todo feminismo es anticapitalista. Y para entender ese feminismo anticapitalista, pues necesitas leer a Marx. Aunque haya unas feministas que digan que Marx pues era parte del heteropatriarcado, ¿no? Entonces, perdón, vuelvo a lo mismo, ni Marx ni menos, ni Marx ni menos. Entonces, pivoteando, ayudándonos con Agamben y con Mancur Olson, traté de hacer estas sesiones un poco más interactivas en el temario para que posibilitara todo esto que han estado vertiendo, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, yo te voy a calificar este trimestre, tu video del fin de semana, ¿no? Que pues, era para la semana pasada, pero bueno, lo aplazamos por razones del profesor. Entonces, les pediría que este fin de semana lo entreguen a más tarde el domingo. Y para no atrasarnos, el video programado para la semana 7, pues lo dejamos para la semana 7. Si no, nos empezamos a atrasar y vamos a acabar en la semana 3. Entonces, semana 6, esta semana, entregamos el video de la semana 5. Y en la semana entrante, que es semana 7, entregamos el video de la semana 7. ¿Sale? ¿Sí? Por favor. Entonces, ahí están los videos. Vamos entonces a entrarle a una discusión brutalmente compleja con Freud y Lacan, o Lacan, donde vamos a dilucidar sobre la metodología, sobre el método psicoanalítico para entender a la mexicana, ¿no? Ahí están las precisiones muy claras en los videos. Ahí los tienen ustedes ya a su disponibilidad. Por favor, échenles un ojo, porque es muy, muy interesante esta beta que el psicoanálisis provee al estudio de las ciencias sociales. Y ya nada más para terminar, decir que en términos de política pública, no el psicoanálisis, pero sí la psicología social fue muy importante. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos psicología en el estudio de las políticas públicas. En los años 80 hubo muchos estudios fuertes y muy serios de la psicología social que aportaron a la política pública. Lamentablemente no se mantuvieron, pero creo que tenemos que regresar. Acuérdense que la política pública es un campo, es un sistema, donde está la economía, donde está la ciencia política, donde está el derecho, donde está el análisis organizacional, donde está la estadística, donde está la antropología. Hay un chorro de ciencias convergiendo en la política pública. Ustedes dirán, bueno, pero es que no soy abogado, pero tengo que hablar de leyes. Pues sí, exactamente. No vas a ser antropólogo, pero vas a aprender a hacer etnografía. No vas a ser un matemático, pero vas a tener que hacer estadística, ¿no? No eres politólogo, pero vas a tener que aprender a interpretar elecciones, ¿no? No eres economista, pero pues tienes que saber cuál es, en qué consiste la oferta y la demanda, y cuál es la elasticidad, y cómo se establecen precios, y bla, 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 bla. Entonces, a ver, no te me desesperes si en tu licenciatura empiezas a ver temas muy inconexos que tú no ves, que tú no ves ni los pies, ni las manos, ni los pies, ¿no? Es que, repito, la política pública es un sistema de disciplinas, donde, claro, cada una va a abogar porque es la mera picuda de la disciplina. Entonces, el abogado te va a decir que la política pública pues, son leyes, el politólogo te va a decir que las relaciones de poder pues, son la política pública, el sociólogo te va a decir que las relaciones sociales es la política pública. Entonces, no te dejes engañar, la política pública justamente sirve para eso, porque tú vas a ser un experto no solamente en la hechura de la cosa pública, sino que tendrás que ser un experto que maneje las interconexiones entre diferentes ciencias. Entonces, lo que estás estudiando no es cualquier cosa. Yo por eso me permito en este primer año, en segundo y tercero, darte la bibliografía más robusta para que en nuestras cabecitas, en nuestros aparatos cognitivos, tengamos los mejores elementos de interpretación que en el futuro
van a permitir que actúes. Antes de que actúes, antes de que te inventes políticas públicas, hay que nutrir la cabeza. Y hay que nutrirla con filosofía, y con filosofía del más estricto sentido. ¿Vale? Entonces, de ahí el temario que estamos viendo a Marx, Olson, a Agamben, estuvimos viendo a Hegel, estuvimos viendo a Kant, estuvimos viendo a Tucídides, estuvimos viendo a Aristóteles, estuvimos viendo a Maquiavelo, estuvimos viendo a Rousseau. Aquí ya vimos a Olson, vimos a Agamben, vimos a Marx, vamos a ver a Lacan, vamos a ver a Freud, y vamos a ver a Robert Dahl, y vamos a ver a Gabriel Almond. Pues sí, pues eres un experto en política pública, ¿no? Entonces, si también esto no es lo tuyo, pues también sé sensato y di, pues esto no es lo mío, ¿no? Yo quiero ser Luisito Comunica y ya, también no hay problema, también tenemos el derecho de ser Bárbara de Regil, ¿no? Si quieres ser Bárbara de Regil, pues adelante, también no hay ningún problema, ¿no? Es tu vida, ¿no? Repito, tenemos que garantizar derechos individuales. Pero si quieres tomarte en serio la política pública, necesitamos muchos campos de conocimiento, ¿vale? Entonces, vas a ver que Freud y Lacan te van a ayudar mucho a tu comprensión y a tu crecimiento intelectual. Y hay que asociar, yo a lo que aspiro es que en un tercer momento, cuando analicemos la política norteamericana, tú seas capaz de asociar el marxismo, el capital de Marx, con la teoría psicoanalítica de Freud. Vas a ver que se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. La forma, nada más te digo una cosa, y con esto finalizo. La forma en cómo descubre Marx el plusvalor es la misma forma en que Freud descubre la teoría de sueños. Es decir, el inconsciente. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, jóvenes. Pues hoy fue jueves 9 de septiembre, son las 10:05. Pues agradezco muchísimo a las personas que estuvieron aquí, a Luis Dávila, a Luis Enrique Rivero, a Paula Parra, a Brian Lisandro, a Aitza Rodríguez, a Iván Ceja, a Elizabeth Sánchez, a Melissa Zúñiga, a Nadia Albarrán, a Miguel Ángel López, a Diego Martínez Carrera, a José Eduardo González, a Bruno Montecillo, a Enrique García, ay Dios, y Elizabeth Ceballos y José Eduardo González. Pues a todas ustedes, personas, muchísimas gracias. Yo en la lista tengo 28 personas. Yo veo ahorita 17 participantes. Sí, entiendo que estén deprimidos, pero híjole. Bueno, entonces, pues nos vemos entonces en 15 días y espero su trabajo de este fin de semana y de la siguiente semana, ¿no? Entonces, ahí están los videos, ahí están los tutoriales, ahí están las preguntas guías. Si tuvieran alguna pregunta, algún comentario, por favor, utilicen el Classroom para plantear sus preguntas. No he visto que interactúen en el Classroom. Entonces, por favor, profesor Carlos, ahí en el tablón, no mensaje privado, en el tablón. Profesor Carlos, necesitamos que nos asesore, bla, bla, ¿sale? Y yo quedo a sus órdenes, ¿ok? Bueno, pues muy buena tarde, espero que almuercen rico y que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta luego, buena tarde. Bueno, subo el video de la semana de hace 15 días y lo subo, ¿eh? Tuve problemas y no subí el de hace 15 días, lo voy a subir en un rato, al igual que ¿sale? Sí, dime. Sí, bro.